significativo lo que le voy a compartir hoy y algunos estudios más acerca del libro de Romanos, porque en Romanos se encuentra los primeros pasos para el evangelismo. Los primeros pasos, mi hermano, para cómo nosotros presentar el plan de salvación a toda aquella persona que necesita conocer que es un pecador y que necesita saber que hay un Dios de amor que puede perdonar. Y quiero preguntarle en esta tarde, ¿cuántos son de Cristo? No los escucho muy convencidos y muy pocos. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos son de Cristo? Hablando acerca de lo que es Romanos y lo que representa esta carta de Romanos. Muchos conocemos la Biblia, conocemos los libros Génesis, Éxodo, Levíticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta llegar a Apocalipsis. Pero muy pocos sabemos lo que representa y significa cada libro, cada carta a su nombre. Y primeramente, hermano, para no hacer más larga la introducción, quiero hablarle y darle unos datos importantes acerca de la carta de los Romanos. En su contexto literario y original, es una carta. Amén. En el momento en que fue escrito este libro, que para usted y para mí, vuelvo y repito, es un libro, en el momento original en el cual el escritor escribía estos pasajes, no era un libro como usted y yo hoy podemos conocer y mirar. En su momento fue una carta. ¿Cuántos conocemos las cartas? A lo mejor muchos ya no alcanzaron a conocer, porque ella no se usa con gente de China. Simplemente le da clic al Messenger y en segundos está allá. Pero en tiempos anteriores, en tiempos primarios, no era tan común y tan fácil, sino que había que redactar una carta en la cual tenía que ser puesta en las manos de un mensajero, y ese mensajero, ya sea que viajaba por barco, ya fuese que viajara por caballo, por un animal, o ya fuese que fuera a pie. Entonces, esta carta de Romanos fue hecha, mi hermano, por un hombre, la cual la escribió, pero una carta tampoco era común como la carta que usted y yo conocemos. Una carta de hoy en día que conocemos usted y yo es una hoja de una libreta, una hoja de máquina, o puede ser una hoja a color, pero en tiempos antiguos no era así. Esta carta se escribió en el original en papiros, en pergaminos y en cueros. Así fue escrita esta carta. Es una carta. Por eso cuando usted habla y se dirige a Romanos, estamos hablando de una carta. El hombre que escribió esta carta la escribió, mi hermano, de tal manera que fuese entregada a unas personas. Puntos importantes de una carta, y eso nos lo enseñaron en primaria. Todavía me alcanzo a acordar. Yo no fui muy bueno, pero para la escuela, pero de eso sí me acuerdo. ¿Cuáles son los puntos importantes en una carta? Remitente, destinatario y fecha. Ok. Aquí no hay fecha. Que se encuentran en Roma. Vamos a agarrar la punta, mi hermano, de lo que la Biblia nos va a enseñar en esta hermosa tarde. Esta carta lleva un destinatario, y ese destinatario son los cristianos en Roma. Ignoramos en una iglesia, ignoramos en una sinagoga, ignoramos, mi hermano, que haya un templo como los que hoy conocemos, pero lo que sí sé es que había cristianos en Roma, los cuales destinatarios, amén, de la carta. ¿Quién escribió esta carta? Esta carta la escribió un hombre llamado el apóstol Pablo.
Amén. Ok. El nombre Pablo viene del original griego. Ese es el nombre de Pablo en griego. Pero en hebreo su nombre es Saúl. El apóstol Pablo, su nombre en hebreo se produjo nacionalidades. Una romana y una hebrea. Amén. Anótelo porque esto es bien importante. ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? De la tribu de Benjamín es el apóstol Pablo el que escribió esta carta. ¿En qué lugar nació este hombre llamado Pablo? ¿Se acuerdan? Pablo nació en una ciudad llamada Tarso, que pertenecía a Roma. Por eso él es nacido en Roma, pero de sangre hebrea. Por eso él tiene sus dos nacionalidades: nacido en Roma, pero con sangre hebrea, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más conocemos acerca de Pablo? El apóstol Pablo era un fariseo. ¿Por qué usted cree que Pablo, cuando era Saulo, perseguía a los cristianos? Dice la Biblia, mi hermano, que Saulo perseguía a los cristianos, los golpeaba, los torturaba. Dice que los hacía incluso blasfemar de la manera cruel que los trataba. Y cuando iba rumbo a Damasco, fue cuando el Señor tuvo un encuentro con Saulo, porque era un fariseo. ¿Y usted sabe lo que es un fariseo? Se llamaba víboras, Sí, pero ¿qué era la función de un fariseo? ¿Cuál era la función de ese fariseo? Los fariseos eran personas que ejercían e estudiaban la ley y se dedicaban a enseñar la ley de Moisés. Por lo cual, mi hermano, Pablo era uno de estos, pero mató a muchos cristianos, incluso a Esteban. Dice en uno de ellos: yo di mi voto para que murieran. Porque los fariseos, usted sabe que los fariseos fueron los que mandaron a Jesús a la cruz. Aunque ya era todo un plan de Dios, pero ellos fueron los participantes. Entonces Pablo era uno de ellos, era un fariseo. Por eso a él no le gustaban los cristianos. Él los perseguía y los mataba. ¿Qué otra cosa encontramos de este escritor de Romanos? Este Pablo, mi hermano, fue instruido por un maestro llamado Gamaliel. Este Gamaliel era un maestro de la ley y Pablo fue instruido por él. El apóstol Pablo, mi hermano, hizo 3 viajes misioneros. ¿Cuáles son los 3 viajes misioneros? Él viajaba con el fin de compartir el evangelio. Agarraba lugares, mi hermano, donde no era predicado el evangelio, donde era por primera vez ser predicado, y el apóstol hizo 3 viajes misioneros en Asia, en Italia y en muchos lugares. Pablo pasó por estos viajes misioneros, fueron 3. Y otro dato importante es de que Pablo es el pionero del evangelio. Fue el que se comprometió con Dios, mi hermano, para poder llevar el evangelio a lugares donde nunca había sido predicado. Yo me podía meditar en el trabajo que hacía este hombre
Y le voy a decir algo, es un trabajo extraordinario lo que el apóstol Pablo hacía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no iba a predicar a gente que ya conocía de Dios. Al apóstol Pablo le gustaban lugares vírgenes, donde nunca habían escuchado hablar de Dios, donde no conocían el evangelio. Esos lugares a Pablo le gustaban, porque él era quien fundaba, dice, desde la raíz. A Pablo no le gustaba hacer fundamento donde ya había fundamento. Y eso es de admirarse, iglesia. Y usted y yo, por eso siempre le he dicho, usted y yo tenemos el mandato de Dios de ir a predicar, pero no predicarle a los salvos, predicarle a los que nunca han escuchado de Cristo Jesús. Porque ¿de qué serviría sacar gente de otra iglesia para meterla a otra iglesia? Si Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a traer gente del mundo para el cuerpo de Cristo Jesús. Y ese es un ejemplo del apóstol Pablo, mi hermano. Y es algo que usted y yo tenemos que tener. Porque no es que fuese Pablo el que lo hiciese, sino es que era el Espíritu Santo de Dios dentro de Pablo el que lo inspiraba a hacer todo este tipo de cosas. A su nombre. Quiero darle algunos puntos acerca de Roma. La ciudad de Roma, mi hermano, fue fundada 750 años antes de Cristo. La ciudad de Roma fue fundada por un hombre llamado Rómulo. Este Rómulo, mi hermano, fue el primer rey y el que fundó la ciudad de Roma. Roma era la ciudad más importante de aquellos lugares, incluso era la capital. Aproximadamente, mi hermano, de su población había 1 millón de personas. Pero el 75% de este 1 millón de personas eran esclavos. Y en Roma era muy común la esclavitud. Ojo con lo que le estoy diciendo, porque lo vamos a hablar un poco más adelante. En Roma era muy común la esclavitud. Incluso en Roma había un mercado, mire bien. ¿Cuántos conocemos los mercados? ¿Qué se vende en el mercado? De todo. Frutas, hablando de verduras y frutas y todo eso. Este mercado no era como el mercado que usted y yo conocemos. El mercado que había en Roma era un mercado de esclavos, donde se vendían esclavos, donde le daban un precio y un valor al esclavo. Mire bien, en este mercado de esclavos eran tomados por su categoría. Y le voy a hacer un ejemplo de los que estamos aquí. Cada uno de ustedes y yo en Roma tuviéramos un valor según lo que usted sepa hacer. ¿Me entiende? ¿Usted qué sabe hacer? Yo no sé nada, no, pues usted está bien barato, hermano. Pero aquel sabe hablar inglés. Pero aquel sabe ingeniería. No, pues ya ese esclavo vale una feria. Pero es que aquel esclavo sabe cantar, bueno, también vale más o menos. Pero es que aquel esclavo sabe tocar, bueno, también tiene un valor. Pero diferentes valores según las características y la sabiduría o el trabajo que pudiese hacer. Aquel esclavo sabe de medicina. Ah, no, pues este es un doctor, este me lo llevo. Y ese mercado, mi hermano, era normal que hubiese todo tipo de esclavos en Roma. Ahora, ¿qué enseña Romanos? Alguien que me diga, ¿qué enseña Romanos? ¿Cuántos de aquí hemos leído Romanos completo? ¿Qué enseña Romanos? Tiene 3 temas centrales. ¿Qué enseña Romanos? Que Cristo murió por nosotros y que hay una salvación. Amén.
Son tres temas centrales. Apúntelo ahí porque es bien importante. Número uno, la condición del ser humano. Estos son los temas centrales de Romanos. Y para usted enseñarle a alguien de la salvación, lo primero que tenemos que hacer es decirle al ser humano su condición. Dice la palabra: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Esto es tremendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque todo hombre, cuando usted llegue y no conozca de Cristo, lo primero que usted le tiene que decir: usted necesita de Dios. Usted necesita ser lavado con la sangre de Cristo. Usted necesita ser redimido por el Cordero de Dios. Usted es pecador. Amén, así es. Y por lo consiguiente necesita de Cristo Jesús. A su nombre. Aleluya. ¿Cuál es la condición del ser humano? Alguien que me lo diga. Pecador. Pecador. Más adelante vamos a ver en ese estudio de Romanos. Dice: por cuanto todos pecaron. Amén. Yo le pregunto aquí: ¿cuántos de aquí no pecaron alguna vez? Todos los que estamos aquí, en nuestra vieja manera de vivir, pecamos, tomamos, maldecimos, nos metimos sustancias nocivas, adulteramos, fornicamos, peleamos, hicimos de todo tipo de pecado. Esa es la condición del hombre. Cuando el hombre no tiene a Cristo, es pecador. Eso es lo que enseña Romanos. Y nos dice allí: por cuanto todos pecaron, están apartados de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Y quiénes necesitan de Dios? Todos. ¿Me está entendiendo? Todo ser humano, por más bueno que se quiera creer, es pecador si no tiene a Cristo. Dile un fuerte aplauso al Rey de Reyes. En base a algo, quiero presentarle hoy a usted a Cristo Jesús. Quiero presentarle a Cristo, por si no lo conoce. Solamente le sirve, pero no le conoce, es necesario que le conozcamos. El Señor me inquietaba hace unos días, amén, a enseñar un poco acerca de lo que es la doctrina cristiana. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Cómo debe de comportarse? ¿Cuáles son las características de un cristiano? Y la forma en la cual debe de conducirse. Y Romanos, mi hermano, es una carta perfecta para partir de cero hacia adelante. Número 2, ¿cuál es el tema central de Romanos? Justificación por la fe. La justificación por la fe, después de que le enseñamos al hombre a que el hombre es pecador, ahora hay una buena noticia, la cual su pecado puede ser justificado por medio de la fe en Dios. Usted le da la mala noticia de que ese hombre va camino al infierno. Esa es una mala noticia. Aquí no le cae pesado que le digan: tú vas al infierno. Esa es una mala noticia, ¿cierto o falso? Pero si te dicen: pero si aceptas a Cristo, vas a ir rumbo al cielo. Ahí la noticia ya no es mala. Ahí la noticia es buena. Amén. Entonces le enseñamos que el tema central número 2 es justificación por la fe. En pocas palabras, que somos pecadores, pero si creemos en el Hijo de Dios, seremos justos. Seremos justificados por medio de Cristo Jesús.
Aleluya. Y el tema número 3, tema central, la santificación. Después de que ya reconocemos nuestra condición como seres humanos, ya nos reconciliamos con Cristo por medio de la fe, ahora hay que vivir ¿en qué? En santidad. Amén. Y es un tema bien profundo. ¿Cuántos vivimos en santidad? Porque a eso fue a lo que fuimos llamados. Nos fuimos llamados a andar a medias tintas. Nos fuimos llamados a andar a medias aguas. Ahora sí, como dijo el canto, ni el agua a los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura, ni al pecho. Sino es sumergirnos completos en la palabra y en la santidad de Dios. Si usted y yo no hemos tomado el evangelio como un evangelio de santidad, hemos entendido otro evangelio. Pero ese evangelio no salva. El único que salva es el evangelio por medio de Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Gloria al Señor. Empezamos con el estudio, hermano. La Biblia dice en el capítulo 1, verso 1, hablando del destinatario, Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Recordamos que esta carta, amén, está siendo escrita por este hombre llamado Pablo. ¿Se dirige a quién? A los cristianos en Roma. Lo primero que hacemos en una carta, mi hermano, es presentarnos. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo, se está presentando. Ahora, quiero decirles algo, que el apóstol Pablo no conocía a los cristianos de Roma. No es, cuando usted escribe una carta, usted le escribe una carta a alguien que conoce. Amén o no amén. Imagínese que manda una carta a usted a un lugar donde no conoce, ni a las personas que no conoce. Pues ¿quién les va a decir? Amén. Imagínense que usted diga: le voy a hacer una carta al pastor de ahí de Reynosa, pero ese pastor pues nomás lo miré una vez en la televisión y le voy a mandar una carta. No lo conoce, no sabe cómo se conduce, cómo habla, cómo se puede mover en su ministerio, etcétera. Pablo no conocía a ninguno, vuelvo y repito, no es como hoy en día que a veces en fotos, no, pues yo lo conozco por foto. A veces decimos: oye, ¿conoces a tal fulano? Pues solamente por Facebook. Amén. Pero en aquel tiempo no era así, usted sabe que no era así. Pablo sabía que había cristianos en Roma, pero no los conocía. Sin embargo, él decide mandar una carta porque tenía cosas importantes que enseñarles y decirles. Porque esos cristianos no tenían un líder espiritual el cual los llevara. Y mire bien, cuando alguien viene a Cristo, necesita un líder espiritual que le enseñe la palabra de Dios. Por eso es imposible que un cristiano pueda prevalecer si no tiene un guía espiritual. A su nombre. La Biblia dice que él mismo constituyó algunos apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas, con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionarnos. Y cuando hablamos de perfeccionar, es que venimos de menor a mayor. Amén. De rudimentos fuertes a la doctrina de Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, Pablo les escribe esta carta, pero primeramente se presenta y dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Me llama mucho la atención cuando Pablo presenta la palabra siervo. Porque la palabra siervo, mi hermano, aleluya, se ha traducido, y se lo voy a decir en la nueva traducción viviente. Mire cómo el apóstol se dirige.
Y aquí podemos entender y agarrar más luz de lo que le voy a predicar. Dice: yo, Pablo, fíjese bien, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. ¿Cómo se presenta Pablo? Como esclavo de Cristo. Hace un momento le dije: en Roma, ¿qué había? Esclavitud. En Roma había un mercado de esclavos. Entonces Pablo les habla de una manera que ellos pueden entender, para que ellos sepan y significan cuál es la condición de Pablo. Pablo no les manda el mensaje y les dice: yo soy el obispo de tal lugar, yo soy el ungido de Dios, yo soy el segundo de Cristo. No, Pablo no se compara de esta manera, sino que le dice: hey, yo, Pablo, esclavo de Cristo. ¿Y qué es un esclavo para usted? Ayúdeme a predicar, hermano. ¿Qué es un esclavo para usted? Según el diccionario, un esclavo es una persona que carece de voluntad propia por estar bajo el dominio de otra persona. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Yo soy esclavo de Cristo, por lo cual yo no tengo voluntad propia. Yo no tengo voz y voto delante de Dios, porque yo me debo a mi amo, a mi Señor, al que me compró. Ahora miren bien, los esclavos en el mercado, ¿qué se hacía con ellos? Se vendían y se compraban. Pablo era un esclavo no vendido ni comprado en el mercado de esclavos, sino Pablo era comprado por la sangre de Cristo Jesús, por lo cual él entendía que ya no hacía su voluntad de él, sino que tenía que hacer la voluntad de aquel que lo compró a su nombre. Y esa es la condición, iglesia, que usted y yo tenemos que tener delante de Dios. ¿Cuántos se gozan? Yo me estoy gozando porque uno aprende demasiado en esta palabra. Escúcheme bien esto, y por eso les dije: le voy a presentar a Cristo, porque aquí hay muchos esclavos que hacen lo que ellos quieren y no lo que su amo nos dice que hagamos. Por eso si es necesario volver a arrepentirnos en esta tarde y decirle: Señor, hoy quiero que tú gobiernes mi vida. Porque si usted hace lo que quiere, entonces no es esclavo de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Rey, aunque no le guste. Y me voy a detener un poco, hermano. Si me alcanza, acá tenemos toda la vida hasta que Cristo venga para estudiar la Biblia. Gloria al Señor. El esclavo es un esclavo, mi hermano, una persona que trabajaba por orden de su amo, que descansaba cuando su amo le dijera, que comía cuando su amo quería que comiera, agarraba un día de descanso cuando su amo le decía que agarrara el día de descanso. ¿Cuántos se acuerdan de la esclavitud de Egipto? Bueno, estamos hablando de lo mismo. Un esclavo, mi hermano, no es libre. En aquel tiempo, mire bien, si un esclavo huía, era un delito y lo mandaban a buscar, y cuando lo encontraban era brutalmente azotado para que aprendiera a no andarse escapando y huyendo de su amo. Si usted y yo hubiésemos vivido en tiempos de esclavitud, hermano, y nos hubieran vendido como esclavos, yo no sé cuántos hubiéramos aguantado, porque no era una situación fácil. El esclavo hacía lo que su amo le dijera, y no eran cosas agradables, así como el tiempo de hoy. El problema de nosotros, que a veces no entendemos lo que la Biblia dice, porque todo lo traducimos a nuestra era. Pero antes no era así, no había libertad de nada. Vendían a los esclavos como vender un perro, un gato, un marrano. Así vendían los esclavos.
Los azotaban, los golpeaban, los forzaban a hacer lo que no querían. Esa era la condición de un esclavo. Y Pablo se presenta de esta manera para con los cristianos de Roma, pero se presenta de una manera humilde, reconociendo que lo que él hacía no era por él mismo, sino era por Jesucristo. Y hoy quiero decirle, iglesia, y quiero decirle, amado hermano, que usted y yo tenemos que tomar la misma postura de Pablo y decir: Señor, yo soy esclavo de Jesucristo. Padre, yo soy esclavo de Cristo Jesús. A partir de esta tarde yo soy esclavo de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos podemos decir eso libremente? Yo soy esclavo de Cristo. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene la libertad de decir esto? Porque no es esclavo de Cristo, porque no hace la voluntad de Cristo, sino hace su propia voluntad. Y ese es el problema, amado, que muchos de nosotros estamos viviendo un evangelio, pero no es el evangelio correcto. A su nombre. Yo quiero predicarle en esta tarde, mi hermano, bajo este tema, el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo. Y es que dice la Biblia en otro pasaje, y no es que haya otro evangelio, sino es que muchos han torcido las escrituras. Hoy conocemos una red tan grande de apóstoles. Conozco pastores, amigos míos, mi hermano, que no me di cuenta ni cuándo subieron del rango ya de pastor a apóstol. Y ya me decían: para ahí voy a ir con el apóstol de allá, del que tiene una iglesia por la avenida del Niño y el panteón, jardín del recuerdo, pero no es la iglesia de nosotros. Yo dije: oye, ¿y cuándo este pastor cambió de pastor a apóstol? Pero bueno. Y el apóstol Pablo, que tenía llamado de Dios directamente de Cristo, él no se presenta de esta manera. Estamos hablando de la presentación de la carta, sino que dice: siervo, esclavo de Cristo. El esclavo no hace su voluntad, sino hace la voluntad de su amo. Número uno, para que usted y yo estemos dentro del verdadero evangelio, tenemos que ser esclavos de Cristo Jesús. Si usted todavía hace lo que usted quiere, usted no es esclavo de Cristo. Si yo hago todavía lo que yo quiero, no soy esclavo de Cristo. Esto es muy importante poder analizarlo, porque podríamos estar equivocados y caminando rumbos torcidos. El profeta Jeremías dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Hoy vivimos un evangelio, mi hermano, muy difícil. Un evangelio diluido. Un evangelio que mucha gente cree que por chulos se van a ir al cielo. Que mucha gente cree que solamente, aleluya, por palabras se van a ir al cielo. Pero el evangelio de Cristo depende de mucho más. El cristiano tiene que ser esclavo de Cristo. Dígale que está a su lado: ¿eres esclavo? Hablando en el término de Cristo. Pablo se presenta como un esclavo, mi hermano, un hombre que tiene que hacer la voluntad de su Señor. Dice Pablo: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí Pablo ya hace su segunda presentación y usa la autoridad que Dios le dio. Es notorio enseñarle y decirle, mi hermano, que cuando Dios nos llama, Dios nos da una autoridad. Dios nos da un poder. Dios nos da un dominio como hijos de Dios. Pero cuando Dios nos da un llamado con un ministerio, mayormente hay una autoridad de parte de Dios sobre nosotros. Pablo se presenta primeramente en su humanidad como esclavo, pero en un rango ministerial
Él se presenta como un apóstol de Cristo Jesús. Es como yo decirle, hermano, le mando una carta a usted y le digo, Dios le bendiga, le saluda el humilde siervo de Cristo Jesús, Pastor Eliud Huerta. Ahí hubo dos presentaciones, primeramente como siervo de Dios, pero en un segundo término con un título que Dios le delegó al apóstol Pablo, en este caso su apostolado. ¿Qué significa apóstol? La palabra apóstol viene de la palabra griega apostolado. O apostelo. Exacto, Dios. De ahí se deriva la palabra apóstol, que en nuestro idioma significa más y nada menos que enviado. Eso es lo que significa apóstol, enviado. Y era lo que el apóstol le estaba diciendo a los romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado, mire bien, apartado para el evangelio de Dios. Tengo que terminar hasta el verso 7 y apenas vamos en el 1 y todavía no lo termino. A su nombre. Vamos a tomar un tiempo de 1 hora, mi hermano. 37. 37 ya. No, pues ya vamos a acabar. Pablo, mi hermano, se presenta y da su apostolado, pero también añade, mire bien, y dice apartado. ¿Para qué? Para el evangelio. Para el evangelio de Dios. Y aquí me quiero enfocar un poco en el llamado que Dios le hace. ¿Cómo Dios llamó a Pablo? Se lo recuerdo rápidamente. Saulo de Tarso, que es Pablo, iba rumbo a Damasco. ¿A qué iba a Damasco? A seguir matando cristianos. Su intención, su coraje, su devoción era perseguir a los cristianos. La Biblia, la historia cuenta que Pablo, mi hermano, los amarraba del caballo y los arrastraba por muchos kilómetros. La historia narra que los desollaban vivos a los cristianos. Se arrancaba la piel. Eso es desollar. Eran torturados y asesinados y apedreados. Imagínense la manera tan dolorosa de morir apedreado, hermano. Esteban, usted sabe que murió apedreado. Dice que cuando él murió, estaba muriendo, levantó su cabeza al cielo y miraba la gloria de Dios. Y él dijo: a la diestra del Padre. Pablo iba rumbo a Damasco a asesinar cristianos. Y en ese camino hacia Damasco, dice la palabra que un resplandor se le apareció en el camino. Y ese resplandor salió una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero el que persigue a la iglesia persigue a Dios. El que persigue a los hijos de Dios está persiguiendo al Dios vivo. Por eso Dios, Cristo, se cansó y dijo: ¿sabes qué? Este instrumento lo voy a usar para mi gloria. Y dice la palabra que la voz y aquel hombre cayó. Se caía de un camello, de un avión, no sabemos. Muchos dicen que de un caballo, pero la Biblia no dice que de un caballo, solamente dice que cayó en tierra. Y el temeroso, Pablo era valiente, mataba cristianos. Pero cuando tuvo ese encuentro con Cristo, dice que cayó postrado, temblando. ¿Quién eres? Soy yo, Pablo.
al que tú persigues. Fíjense bien cómo hubo el cambio. El cambio. ¿Sabe cómo levantaron a Pablo de allí? Entre dos personas, entre tres personas, no sé cuántas. Pero Pablo ya no pudo caminar de ahí para allá. ¿Por qué no pudo caminar? Porque quedó ciego tras la gloria de Dios. Y dice la palabra, mi hermano, que llegó a Damasco, a una calle llamada a la derecha. Y en esa calle ahí estaba Pablo, todo ciego, no comió ni bebió. Ayunó 3 días Pablo, fue su primer ayuno. Y hubo una voz que le habló a Ananías, un hombre de Dios, y le dijo: vete a la calle derecha, porque allí está Saulo. Ve y ora por él, porque yo lo he escogido como instrumento útil. Me imagino que cuando Ananías escuchó el nombre de Saulo, tembló de pies a cabeza. ¿Quién, Señor? Saulo. No, Padre, manda otro y yo no voy. Que se mata a los cristianos. No te preocupes que estás ciego. Dice la palabra que Ananías obedeció a Dios y fue a buscar a Saulo. Le impuso las manos y dice que sus ojos recobraron la vista, de tal manera que en su cara caían y escurrían como escamas de sus ojos. Ve el poder de Dios. Vean las maravillas de Dios, mi hermano. Por eso de Dios no podemos escapar y nadie va a escapar. Seamos sabios y pidamos mejor misericordia a Dios por nuestras vidas. A su nombre. Entonces Pablo, mi hermano, la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 2, vaya conmigo. Hechos, capítulo 13, verso 2, ¿qué nos dice? Léemelo aquí, por favor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice la Biblia, mi hermano, que la iglesia, que los hermanos estaban como usted y yo, en ayuno y oración. Hasta se ríe, ¿verdad? Y no, pastor, yo estoy ayunando. No, pastor, tampoco estoy en oración. Por eso muchas veces Dios nos habla. Fíjese cómo estaban los cristianos. Y ministrando, dice, estos al Señor, los estaban en oración y en ruego. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo les habló. Y le dijeron: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales he llamado. Dios llamó a Pablo, a Saulo, bajo el ministerio de apóstol. Aleluya. Voy a terminar ahí, hermano. Traía 9 puntos, nomás usamos uno. A ver si puede. Saulo fue llamado con un propósito para el apostolado. O sea, Pablo había sido llamado para ser enviado a predicar del Evangelio de Jesucristo. Pero la Biblia me enseña, mi hermano, que este hombre hace notar su llamado. Escuche bien esto, estoy terminando. Cuando Pablo usa su llamado, su término como apóstol, se presenta delante de los cristianos en Roma diciéndole: yo soy un siervo de Cristo, soy un esclavo de Jesucristo, pero también Él me ha enviado a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que todo aquel que Dios algo ya lo ha llamado a su camino,
Dios también lo ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Todos los que estamos aquí tenemos el derecho y el deber de anunciar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, a todas las naciones, a todo hombre, mi hermano, y decir: Dios me envió a predicar el Evangelio de Cristo. Porque tenemos la mala costumbre de decir que predique el pastor, que predique la copastora, que predique el hermano del evangelismo, que predique el esposo del pastor. Pero le vengo a decir que todo hombre y mujer que tiene a Cristo en su corazón necesita predicar, porque ha sido enviado a predicar el evangelio, a hablar de las buenas nuevas de salvación. Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Quiero hacerte conciencia de dos cosas para la aplicación de este mensaje. La pregunta es: ¿tú eres esclavo de Cristo o no? Aleluya. ¿Qué es eso, pastor? Hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Y usted sabe que entre nosotros y Dios hay una lucha fuerte en ese área. Porque aquí cada quien quiere hacer lo que quiere. Pero no se trata de hacer lo que usted quiera. Es hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Ahora, si usted no es esclavo de Cristo, usted puede hacer lo que quiera, porque es libre de Cristo, pero eres esclavo del diablo. ¿Por qué? Aquí no hay dos cosas. Aquí tenemos que ser de un Señor. Por eso la Biblia dice: no se puede servir a dos señores. Hablando de los amos, hablando de los esclavos, dice: porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Con uno quedarás bien y con otro mal. ¿No le ha pasado que alguna vez usted quiere cumplir con dos personas, pero es imposible? A mí me ha pasado una, dos, tres veces y me recuerda la palabra: entonces, Señor, tienes razón. No se puede servir a dos señores. Y le decía: tenemos que ser de un Señor. ¿El Señor de este siglo es el Satanás? ¿O el Señor de señores, que es Cristo Jesús? Usted puede decir: bueno, pues yo no hago lo que Dios quiera, pero yo hago mi voluntad. Usted no hace su voluntad tampoco. Usted hace la voluntad del diablo. Porque si usted supiese que el que te insta o te incita a pecar es el diablo, ¿quién fue el que provocó a Eva a caer en la tentación? El diablo, la serpiente antigua. Entonces, cuando usted y yo hacemos o cometemos pecado, nuestro amo es el diablo. Nuestro amo es el pecado, porque somos esclavos del pecado. Mire bien, la persona, yo conozco muchas personas que me dicen: pastor, yo quisiera dejar esto. Pastor, yo quisiera cambiar. Pastor, yo quisiera dejar el vicio, pero no puedo. Intento una semana y vuelvo a caer. Intento un mes y vuelvo a caer. ¿Sabe por qué esa persona cae y recae? Porque es esclavo y no hace su voluntad, aún viendo que la familia se está destruyendo, aún viendo que los hijos están siendo dañados, aún viendo que no duras en ningún trabajo porque siempre faltas por llegar a las 3, 4 de la mañana a tu casa. Pero aún así no puedes dejar eso. ¿Sabe por qué? Porque hay un dominio sobre nuestro cuerpo, que es el pecado. Número 1, dije: ¿cuántos de aquí queremos ser esclavos de Cristo? 1, 2. Aunque no es tan fácil ser esclavo de Cristo. Recuerde, su voluntad ya no cuenta. Amén. Por eso el apóstol dijo ese versículo: ciertamente ya no vivo yo,
O sea, mi voluntad, mi voz y mi voto están anulados. Ahora el que me levanta, el que me envía, el que me dice habla, el que me dice calla, es Dios, es Cristo Jesús. Yo soy esclavo de Cristo, por lo cual yo hago la voluntad de mi amo. Termino con este punto de aplicación. ¿Cuántos de aquí somos esclavos de Cristo? Y si no es esclavo de Cristo, yo le presento ya a Cristo Jesús, para que usted venga y le diga: Padre, reconozco que me he rebelado contra ti. Padre, reconozco que no me he rebelado contra el pastor, que no me he rebelado contra la iglesia, que no me he rebelado contra mis hermanos, sino que me he rebelado en contra de ti. Porque mi amo no es el pastor, mi amo no es mi hermano, mi amo no es el predicador, mi amo eres tú. Y yo voy a hacer tu voluntad, Padre, porque ya no me debo a mí, sino yo me debo a ti. ¿Alguien quiere ser esclavo de Cristo? Y usted sabe que si usted le pertenece a Cristo, usted es propiedad de Él. Usted sabe que en la antigüedad, cuando el padre de familia no podía tener hijos, y muchos de ellos adoptaban a un esclavo como heredero de sus posesiones. Entonces usted y yo, como esclavos de Cristo, tenemos parte a la herencia de Cristo, pero solo si somos esclavos de Cristo. ¿Nos conviene ser esclavos de Cristo o no? ¿Nos conviene ser esclavos de Cristo o no? Si no está muy seguro, hoy es el día. Dios quiere, hermano, traer su evangelio completo a nuestra vida. El evangelio no se vive por emociones. Quiero que usted se lo quede bien grabado. El evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias, no se vive por emociones, se vive por fe, se vive por convicción. Usted hoy puede venir alegre y hoy lo voy a ver danzando aquí, no porque usted tenga fe, sino porque usted viene en un sentido alegre. Entonces lo que te lleva a gozarte no es tu fe, sino tu sentir. Pero la persona que tiene el verdadero evangelio vive por fe, aunque en medio del dolor, pero sabe que su vida está en manos de Dios. Que en medio de la cárcel, como Pablo estaba en la cárcel, pero él sabía, y él decía: si este tabernáculo se deshiciese, tengo una morada en el cielo. Esa era la convicción de Pablo. Él no se gloriaba, mi hermano, ni se gozaba cuando era libre. Él se gozaba en todo tiempo. Este es el verdadero evangelio. Estás llorando, alaba. En la tormenta, alaba. En el proceso, alaba. En el desierto, alaba. Este es el verdadero evangelio, mi hermano, que aunque hemos sido vituperados, hemos sido golpeados por la vida, pero tenemos una fe inquebrantable en el Dios del cielo. Voltea a ver al que está a su lado, atrás, enfrente, y déle este mensaje de parte mía y de parte de Dios. Dígale: el evangelio no es emoción. Iglesia, necesitamos poner los pies en la tierra para que haya una transformación en nuestra vida. Hay cristianos que viven de emoción, y cuando se va la emoción, mire, de picada, porque su convicción no es la fe en Dios, es su emoción. La emoción es muy peligrosa, iglesia, porque nos puede llevar muy alto, pero cuando pasa la emoción podemos caer de golpe también, porque entre más alta es
A donde vamos, más dura es la caída. Alábele si puede. Queremos ser esclavos de Cristo. Gloria, ya voy convenciendo uno más. Queremos ser esclavos de Cristo por acá. Gloria a Dios. Ese es el trabajo que Dios nos ha hecho, que me ha hecho a mí. Convencer a todo el mundo de ser esclavos de Cristo. Y el apóstol Pablo afirma y dice: soy apóstol de Jesucristo. Por Jesucristo. Mire bien, hay gente que es puesta por el hombre, pero hay gente que es puesta por Dios. Y Pablo no se puso a sí mismo. Ya le relaté la conversión de Pablo. Pablo lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dio un llamado y un apostolado para instruir, para enseñar y para adoctrinar la iglesia de Cristo. A Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Miren bien, esta respuesta es muy importante, porque hay mucha gente que en la calle le va a preguntar. Y hay dos pueblos solamente para Dios: judíos y gentiles. Los judíos, usted sabe quiénes son los judíos, pero los gentiles es toda aquella persona que no es parte del pueblo judío. No se mete en problemas mexicanos, coreanos, chinos, ingleses, portugueses, de lo que usted quiera, hondureños, salvadoreños, canadienses, chilenos, colombianos, ecuatorianos, de todo. Ellos son los gentiles. Usted y yo somos gentiles, pero no somos cualquier gentiles. Somos hijos de Dios, la iglesia de Cristo, la cual el Cordero compró, mi hermano, con su sangre preciosa. A su nombre. Quiero que usted guarde esta enseñanza, guarde este estudio bien en su corazón. Y vamos iniciando un estudio de Romanos, donde vamos a entender cuál es el verdadero evangelio. Llévese esta palabra: somos esclavos de Cristo. Usted, al salir de ese lugar, ya no puede llegar peleando a su casa, porque Cristo no lo mandó a pelear a su casa. Dice la Biblia: seguid la paz con todos. Ahí están las reglas de nuestro amo. Si usted llega peleando a su casa, usted ya desobedeció a su amo y no es esclavo. Te la pongo así de fácil. Mire, muchas veces no necesitamos ni llegar a la casa, del carro la llevamos peleando. Es más, en la actividad ya no peleándose por la actividad, que quiere más actividad, más actividad. Ciertamente, hermano, si salimos de la iglesia y vamos rumbo a hacer lo malo, usted no es esclavo de Cristo. El diablo. Y usted no pide parte ni herencia con Dios. Pero Dios hasta hoy te dice: hey, yo quiero comprarte. Yo quiero comprarte. Te equivocaste ayer, no me has obedecido, no has querido ser esclavo, pero hoy todavía hay oportunidad. Aún todavía hay acceso. Aún todavía hay vacantes. Estoy buscando esclavos para Cristo Jesús. Póngase de pie. A su nombre. Habrá alguien, quiero preguntar esto, mi hermano, porque es muy importante. Cada vez que Dios te invita a entrar entrar Él en tu corazón, es una nueva oportunidad que Dios te da. Si tú la desprecias, esa oportunidad Dios te la va a recalcar en el día del juicio. Póngame atención en esto que le estoy diciendo. Se lo voy a repetir otra vez. Cada vez que Dios
hace la invitación para que abras tu corazón y lo recibas en tu vida, es una nueva oportunidad que Él te dice: yo quiero entrar en ti. Amén, aleluya. Y cada vez que usted le dice que no, esa oportunidad Dios se la va a volver a recordar cuando usted esté delante de Dios y usted le diga: Señor, perdóname. Te va a decir: el tiempo se terminó. Yo te hablé tantas veces y tú nunca quisiste darme la oportunidad de entrar en tu vida. Quiero preguntarle a alguien en esta noche: ¿habrá alguien en esta hora, en este lugar, que diga: yo quiero ser esclavo de Cristo? ¿Habrá alguien en esta noche que diga: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón de verdad y por única vez? Yo quiero ser esclavo de Cristo. Alguien que quiera ser esclavo de Cristo, mi hermano. El Señor ahorita está tocando el corazón. Te está llamando. Te está hablando. La decisión está en usted. La toma o la deja. Y dice: yo quiero ser esclavo de Cristo. No tenemos vida. Si no hay nadie, hermano, Dios lo bendiga. Pero usted no sabe lo que está despreciando. La Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días, vengan los años en los cuales digan: no tengo en ellos contentamiento. La presencia de Dios está en este lugar y Él está llamando a los corazones. Él está llamando a las vidas. Él está tocando corazones.